el sol de Venezuela nace en el Esequibo y no podía faltar esos detalles. La Fundación Sucre con Textilán, abordando hoy procesos del cual son protagonistas, como lo es el deporte, pero también esa empresa de responsabilidad social, hecho en Venezuela, marca país, uniformes escolares y otras cosas, y uniformes militares e igualmente policiales. Pero también quiero saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que este fin de semana vimos ahorita una cápsula del Comando de Zona 43 con nuestro general Magallanes, pero de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Todos nuestros componentes estuvieron activos con nuestras madres, militares y no militares. Saludar desde aquí, desde Telefan, a todas nuestras madres que están activas en este día. Empezando la semana no podía faltar un detalle, que es como siempre, son todos los días. Hablar de las madres es tener hoy un presente, pero son, dentro de toda esa fórmula perfecta, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro de todos nuestros espacios, estuvo presente el detalle porque es la mujer militar, esa visión holística de entender el papel protagónico que tienen nuestras damas dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, que es comandante de nuestro componente de la Guardia Nacional, uno como docente de la Academia Militar de la Guardia Nacional, ve dentro de todo el concepto holístico del orden interno el detalle. El detalle, ahí está nuestro general Magallanes, pero empezando la mañana no podía faltar, dentro del referente informativo, que hablemos del seguimiento de los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías, la geopolítica, la visión holística de lo que ocurre también hoy, de esos legados presentes que están aquí. Y en esa visión tenemos al profesor exdiplomático de carrera, Ramón López. Ramón, bienvenido en esta visión holística del cual referente informativo no se despega de la realidad. Saludar a la Embajada de Irán, al embajador, tremendo programa, igualmente al agregado militar de Rusia. Cerramos la semana que nos antecedió con esa visión holística y hoy no podía faltar que empecemos con el profesor Ramón López. Profesor, tenemos ya en esta América Meridional eventos que ya, como usted lo estaba diciendo ahorita antes de arrancar el programa, ya el presidente López Obrador estaba dando señales. Hay un evento que va a acontecer en Estados Unidos, como lo es esa reunión de las Naciones Americanas. ¿Qué podemos empezar con ese tema? Porque eso va a ser noticia de ahora en adelante. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Costantini, por su siempre gentil y amable invitación para estas tan agradables tertulias matutinas. Ciertamente, como está señalando, la agenda interamericana va a estar signada fundamentalmente por ese evento al cual hace referencia en este momento, que es la 9ª Cumbre de las Américas. Es un tema realmente que no se puede perder de vista y siempre hay que analizarlo en un contexto histórico, porque forma parte de la geopolítica mundial, aun cuando se circunscribe, o puede uno pensar de primera mano que se circunscribe al continente americano, realmente se inscribe dentro de un contexto geopolítico mundial. Quizás habría que hacer un poco de retrospectiva para recordar que la primera de estas cumbres se hizo en el año 94 en la ciudad de Miami. La segunda se hace en el año 98 en Santiago de Chile, y ya en la tercera aparece el comandante Chávez en Montreal, en Canadá, con aquellas famosas 2 reservas que hace el documento final de esa cumbre, que se referían a la entrada en vigencia del ALCA y a la defensa de la democracia participativa y protagónica.
En la siguiente cumbre, que se da en Mar del Plata, que es la cuarta cumbre de las Américas en Argentina, el tiempo le dio la razón al comandante Chávez, puesto que ahí se le coloca el epitafio al ALCA con aquella famosa frase que dijo el comandante Chávez allá en la Cumbre de los Pueblos, acompañado de Maradona, incluso estaba Evo Morales, que todavía no era presidente. Después de eso, un poco para sintetizar, viene una quinta cumbre que se realiza en Trinidad y Tobago. Y en esa cumbre debemos recordar que previo a ella, el presidente Hugo Chávez convoca en la ciudad de Cumaná una cumbre extraordinaria de los países del ALBA, y ahí se analiza el documento que va a emanar de esa quinta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Y luego de un análisis que ya se venía haciendo desde las capitales, se fija una posición en el sentido que ninguno de los países miembros de la alianza del ALBA iba a suscribir ese documento final de esa quinta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Y llegan todavía un poco más allá porque plantean desde el punto de vista formal en la propia cumbre de las Américas en Trinidad, repito, que es necesario que sea invitada la República de Cuba a estas cumbres de las Américas, puesto que Cuba forma parte también de la geografía americana. Esa es la primera cumbre de las Américas donde no se logra el consenso y no se logra, repito, consensuar un documento final por donde los países van a tener una guía de orientación hasta la siguiente cumbre. Cada 4 años aproximadamente se reúnen entonces los mandatarios a esos niveles de cumbre, pero en ese interín, a través de las cancillerías y de los otros organismos, van llevando a cabo, ejecutando los lineamientos que emanan de esas cumbres. Entonces, repito, en esa quinta cumbre de las Américas, por primera vez, por la posición de los países del ALBA, no hay una posición consensuada, y esa cumbre resultó, como decimos aquí en criollo, una cumbre chucuta. Pero después de eso viene la cumbre de Cartagena de Indias en Colombia, y se repite la acción. Esa cumbre es en el año 2012. Cuando digo que se repite la acción, me refiero a que nuevamente los países miembros del ALBA, TCP, analizan el documento y fijan la misma posición. Dicen que ellos no están de acuerdo con los planteamientos que se están expresando para orientar las políticas públicas de los estados del continente americano, y que tampoco ha sido invitada a Cuba. El comandante Chávez en esa cumbre ya no puede ir porque ya está muy deteriorado desde el punto de vista de su salud, pero Venezuela se hace presente en Cartagena de Indias. Y ahí se coloca una especie de ultimátum al sistema interamericano, en el sentido que se expresa desde los países del ALBA-TCP que si para la siguiente cumbre no es invitado o no es invitada la República de Cuba, ninguno de los países de la alianza del ALBA-TCP iba a hacer acto de presencia en la próxima cumbre. Entonces, fíjense que en esta sexta cumbre en Cartagena de Indias, en Colombia, tampoco hay un documento conclusivo, así como pasó en la de Trinidad. De aquí nosotros nos vamos a la República de Panamá, y en el sistema interamericano, realmente hay que decirlo de esta manera, no le quedó más remedio que invitar a la República de Cuba a la Cumbre de las Américas. Y es por primera vez que la Cuba revolucionaria, ya dirigida por Raúl Castro Ruz, se hace presente a nivel de jefes de Estado en una cumbre de las Américas, repito, en la República de Panamá, y está la histórica y famosa foto estrechándose la mano del presidente Barack Hussein Obama y el general de ejército cubano Raúl Castro Ruz. Luego viene la cumbre del Perú con el señor Pedro Pablo Kuczynski, donde él hace una invitación, como corresponde, siendo país sede, a todos los países miembros del sistema interamericano, y después, en una suerte de pirueta diplomática, ellos dicen que desinvitan o retiran la invitación al presidente Nicolás Maduro
bajo el argumento que en Venezuela no estamos en una democracia. Esos eran los momentos de la creación del Grupo de Lima y de la fuerte presión que se le estaba haciendo a nuestro gobierno, a nuestro pueblo en general. Pero lo curioso del caso es que en esa cumbre de las Américas se mantiene la invitación a Cuba, lo cual en la práctica es un reconocimiento a la vigorosa democracia cubana, que la tienen a su manera y a su estilo. Ahora, en esta cumbre que se va a realizar el mes que viene, nada más y nada menos que en la propia sede de los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, ya el vocero de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que no es más que el continente americano, Brian Nicholson, ha anunciado, y lo ha anunciado ya en 2 ocasiones, que no va a ser invitada ni la República de Nicaragua, ni la República de Cuba, ni la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay que decir algunas consideraciones. La primera es que la facultad o la potestad de invitar a un país a este tipo de eventos no es del país sede, es del sistema interamericano, ni siquiera es de la OEA, porque ese fue el mismo argumento que se utilizó en el caso de la cumbre de Panamá, porque decían que no se podía invitar a Cuba porque no pertenecía a la OEA, y quedó claro que hay una dicotomía entre lo que es el organismo hemisférico, la Organización de Estados Americanos, y el sistema interamericano, y bajo esa premisa fue invitada la Cuba revolucionaria para la cumbre de las Américas celebrada en Panamá. Con esto lo que quiero decir que con ese precedente no se puede utilizar entonces el argumento de que como soy el país sede, no invito a uno u determinado jefe de Estado en función de mis afinidades ideológicas. Y esta es la posición a la cual usted se ha referido cuando menciona al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha hecho explícita y de manera pública su posición de que tienen que ser invitados estos 3 países, e incluso fue más allá. Él dijo que había tratado el tema vía telefónica con el propio presidente Joe Biden, y que el presidente Joe Biden le dijo que iba a pensar sobre el tema, que lo iba a considerar. Más recientemente, durante estos últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, una gira que hizo regional, tocó Honduras, tocó Belice y tocó la República de Cuba, también volvió a abordar el tema e insistió en que todos los países tienen que ser invitados para este evento que es de carácter continental. Ahí hay una posición interesante también de algunos países del CARICOM, o algunos representantes del CARICOM, quienes han asomado la posibilidad que si no son invitados a estos países, ellos tampoco asistirían a la cumbre. Si esto es así, estamos hablando de 14 economías del Caribe, y recordemos que en la cumbre de las Américas son 34 jefes de Estado. De manera que aquí estamos ante la posibilidad de tener una cumbre quizá la más chucuta de todas las cumbres de las Américas que se han venido realizando hasta el momento. Hay que recordar acá que dentro de este contexto de las cumbres de las Américas es donde se insertaba el proyecto de el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Y aquí hay que recordar que el gran fin del ALCA, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones en este programa, era en su momento crear como el nombre lo indica, un área de libre comercio, y el área de libre comercio tiene como finalidad la conformación de una unión aduanera. Y esa unión aduanera ya la venían planteando los estadounidenses desde el 1898 en la primera conferencia internacional americana desde fines del siglo XIX. Y el otro gran objetivo del ALCA era llevar todas las diferencias entre los estados en cualquier área, en inversión, en agricultura, en servicios, compras públicas, comercio electrónico, en cualquier área, llevarla a los mecanismos de solución de controversias vía arbitraje obligatorio. Y ese mismo arbitraje obligatorio también había sido planteado o fue planteado por los Estados Unidos en 1898 en la primera conferencia internacional americana. Por eso digo que este tema de
las cumbres de las Américas hay que verlo en una perspectiva histórica y dentro de un contexto geopolítico mundial, porque pareciera que se circunscribe exclusivamente al continente americano, pero ellos retoman esta idea de la unidad continental con ellos como hegemón en un contexto geopolítico donde estamos viendo claramente cuál es la situación en un bloque europeo que hoy, por cierto, está absolutamente de rodillas ante la coyuntura internacional, y un bloque, digamos, en el Asia-Pacífico. Ellos tratan, cuando digo ellos me refiero al establishment estadounidense, de conservar en el continente americano esa hegemonía que le va a permitir hacer ese contrapeso no solamente en lo geoeconómico, sino también en lo financiero, en materia de inversiones y en materia del manejo del capital. Fíjese, vamos a ir a una pausa, pero yo quería venir con el tema del impacto que está generando el tema hoy de la operación de liberación que tiene Rusia en contra del nazismo, contra lo que es el gobierno de Ucrania, y el impacto que puede generar hoy si, por ejemplo, esta cumbre de la América Meridional, yo le pongo el toque de la América Meridional a lo bolivariano, porque usted me está hablando claramente que es un sistema interamericano, es decir, el gobierno de Estados Unidos, el tal Nicolás, no es dueño de ese espacio. Es de 34 naciones que están en esta arquitectura perfecta que compone nuestra tierra. Pero vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir. Bueno, volvemos. Estaba Testilán con los uniformes, pero también los uniformes escolares, militares y policiales. En estos días voy a traer una muestra de lo que está haciendo Testilán, pero en conjunto con la Fundación Sucre. Hoy la Fundación Sucre está visitando con las niñas y niños de nuestro Fuerte Tiuna lo que es la ruta histórica de Caracas. La ruta histórica que comprende la Casa Natal del Libertador, juegos lúdicos, todo un sinfín de cosas que hoy la Fundación Sucre, de lo pequeño, lo cotidiano, igualmente con el equipo Tex-Jex, equipo de damas y muchachas, del cual hoy trabajan el tema de la prevención, del uso y el goce del espacio, de los espacios, del tiempo libre de nuestra juventud. Y volvemos otra vez con la geopolítica. Fíjense, quedamos hoy con un tema estratégico en el segmento pasado con el profesor Ramón López. Nada más y nada menos la cumbre suramericana. De las Américas. De las Américas, la cumbre de las Américas. Igualmente, dentro de todo este contexto, las implicaciones que tienen hoy, algo que es la operación contra el nazismo. En estos días se conmemoraba un aniversario más de lo que es que la Europa en la Segunda Guerra Mundial se liberaban de esas orientaciones y esa doctrina nazi, como fue asumir de verdad y culminar exitosamente esa etapa que Rusia fue una de las principales fuerzas militares que contribuyó con esa liberación en su momento y hoy en ese combate permanente. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto? Ya que también inclusive en esta cumbre de las Américas, nada más y nada menos se está cuestionando la participación en contra del sistema interamericano de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, pero también las implicaciones que hay en cuanto a lo que es la Unión Europea también aquí reuniéndose en estos espacios vitales de esta América Meridional. Hay muchas cosas que hoy están ocurriendo en el plano latinoamericano, pero también internacional, en esa multivisión de lo que es entender hoy de lo que ocurre en la Eurasia que hoy es noticia. Las consecuencias son múltiples y las causas hay que analizarlas antes de cualquier consideración, porque las causas de lo que está pasando tienen que ver fundamentalmente con un aspecto básico del ser humano, que es las necesidades de consumo. Y las necesidades de consumo del ser humano están vinculadas de una manera muy estrecha con su entorno geográfico.
los recursos, si bien son abundantes, siguen siendo abundantes, su distribución geográfica hace que surjan intereses geoestratégicos y geopolíticos. No es casual que luego de la final de la era de la Guerra Fría y ya ante la disolución incluso del Pacto de Varsovia, las potencias del mundo occidental, como lo conocemos en esta parte del mundo, mantuvieran esa alianza militar que ellos llaman de carácter defensivo, cuando ya no tenían un enemigo del cual defenderse. Y ya el Pacto de Varsovia había literalmente desaparecido, pero la OTAN no solamente se mantiene, sino que se fortalece y se expande, pero se expande de una manera además permanente y yo diría que hasta agresiva y en contra de lo convenido, aun cuando esas conversaciones no fueron, digamos, rubricadas, pero sí habían compromisos a los más altos niveles. Y eso está fundamentalmente ligado a lo primero que le digo, del tema de los recursos, porque, por ejemplo, ya todo el mundo maneja que en materia gasífera, por ejemplo, la Europa occidental aproximadamente depende de un 40% de un gas que está en un territorio ajeno, que está en territorio ruso. Ahí tenemos una primera consideración. Y en materia petrolera pasa lo mismo. Entre otras, digamos, consideraciones de recursos energéticos que tiene un territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el impacto, volviendo un poco a la raíz de la pregunta que está teniendo eso, es prolongar un conflicto apostando a una guerra de desgaste que puede traer unas consecuencias impredecibles. No es normal que el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, y esta última parte es muy importante porque siempre se omite, y para la defensa, seguridad y defensa de Europa, que es el inefable señor Josep Borrell, haya sostenido hace 4 días en la ciudad de Panamá un encuentro con alrededor de una veintena de cancilleres latinoamericanos, fundamentalmente del área del Caribe y de Centroamérica, y más específicamente de CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, y del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, para buscar una posición que la consiguió, un pronunciamiento de esa instancia, condenando a Rusia. Pero ese acercamiento de la Unión Europea a través de su alto representante para la política exterior y para la seguridad y defensa de la Unión Europea, con estos 2 bloques suprarregionales, SICA y CARICOM, va todavía más allá, porque ellos ahí han convenido en el desarrollo de un sistema que ellos llaman Copérnico. Y ese sistema Copérnico no es más que una agencia de vigilancia satelital que incluso reconoció el propio Borrell en Panamá hace 4 días, que también tiene fines y usos militares. Entonces, si usted ata eso a la estrecha vinculación que existe entre los 27 miembros de la Unión Europea contra los 30, y los 30 miembros de la OTAN, usted va a conseguir que hay una línea de conducta que está orientada hacia una expansión, no solamente en el este europeo, sino también en esta zona ya de lo que usted siempre llama la América Meridional, que está contando además con el aval de estos gobiernos, digamos, de estas 2 subregiones que ya he nombrado. Es decir, profesor, fíjese, ya no es nada más Colombia como miembro asociado, tengo yo entendido que está con la OTAN,
sino que ya Borrell en este caso busca es penetrar al CARICOM y Centroamérica. Toda Centroamérica, es decir, es una avanzada que uno puede dar como una alerta hoy de lo que usa. Fíjense, el coloniaje, gobierno coloniaje, ¿ah? No es nada más, y es recordar hoy a 200 años de Bomboná, 201 años que se va a conmemorar ahorita de la batalla de Carabobo, como la Venezuela de hoy, como investigadores que tienen este tipo de logros, 8 tomos, un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías, que hoy nos está acompañando, ex diplomático de carrera, el profesor Ramón López aquí hoy haciendo una prospectiva e identificando lo que ocurre hoy. Por eso es que el referente informativo tenía que arrancar la semana, a pesar de que tenemos ya próximamente la Cumbre de las Américas. Está toda esa visión holística que están en contra de la Venezuela bolivariana. También tenemos a las colonias aquí de la Unión Europea buscando desde Panamá, desde el Istmo de Panamá, recordar la anfitrionía. Gafos no son, con el respeto. Esa visión holística de la anfitrionía de Bolívar, de ubicar en ese Congreso de Panamá, viene a la Unión Europea hoy. ¿Será casual eso? ¿Será que buscan dentro de toda esa visión seguir con el tutelaje que la Venezuela de hoy se le va a imponer siempre, ya que nosotros no estamos con tutelaje, nosotros estamos con una integración perfecta? Saludar hoy a nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como estratega perfecto de la geopolítica, diplomático perfecto de lo que es hoy la Venezuela. Debe decir, son esas amenazas que buscamos descubrir ante la audiencia hoy, apreciado profesor. Eso es lo que estamos develando, justamente eso es lo que estamos hablando y develando, porque hay una expansión geopolítica de, vuelvo y repito, lo que se conoce desde este lado del mundo como el mundo occidental, en toda esta región, digamos, de Latinoamérica. Hice un seguimiento a Borrell no solamente durante su permanencia en América Latina, en Panamá concretamente, porque también fue a Chile de Boric, eso es un detalle muy importante, y llegó a Madrid hablando muy bien de Boric, y llama un poco la atención. Y ese seguimiento lo continué cuando llega a Madrid, porque quería ver qué decía él de su viaje a la región. Y dentro de las cosas que señaló, hay otra que me llamó mucho la atención, que está referido a que la Unión Europea está avanzando de manera articulada a la creación de un ejército común. Ya no quieren ellos tener 27 ejércitos nacionales, sino quieren tener ya un ejército unificado, bajo un control unificado. Cuando estamos hablando que la Unión Europea está pensando eso, cuando ya tenemos a la OTAN por otro lado, entonces ahí es donde usted ve la articulación perfecta entre los intereses geopolíticos y los intereses geoestratégicos del mundo occidental, que ahora también quieren incursionar de una manera más cruda y directa por diferentes mecanismos. Y fíjense que están entrando por las economías más débiles del continente, que son las economías de Centroamérica y las economías del Caribe. Entonces, no es casual que todos los esfuerzos que se vinieron implementando en lo que se puede llamar los años dorados, la época de oro de la integración latinoamericana y caribeña, estén cada vez más con mayores dificultades, hayan conseguido tantos obstáculos y estén tan paralizados, por no decir casi que, yo no quiero usar la palabra, pero están muy decaídos. Por ejemplo, la UNASUR, por ejemplo, Petrocaribe, por ejemplo, la exclusión de Venezuela del Mercosur, el mismo ALBA, que siempre mantengo la tesis que hay que elevarlo a la categoría de un organismo internacional para poder fortalecerlo. Entonces, hacia adentro, la misma CELAC, que se está tratando de revivir, primero con la Secretaría Pro Tempore de México y ahora con la Secretaría Pro Tempore de Argentina, pero es muy difícil articular consensos
en temas de integración con posiciones ideológicas tan visceralmente confrontadas. Entonces, en ese marco de desunión latinoamericana y caribeña, nosotros vemos que hay una articulación de la Unión Europea que está perfectamente concatenada con los intereses estadounidenses a través de la OTAN, porque ya estamos hablando que la Unión Europea está hablando de un ejército común, porque la OTAN la conforman los 27 ejércitos europeos más los Estados Unidos. Pero ahora llevar eso hacia la región latinoamericana y caribeña entra dentro de esta dinámica mundial de contención y expansión en la cual se inscribe justamente la cumbre de las Américas, y es por esta visión, digamos, de sesgo ideológico que vuelven ahora a decir que hay países que no pueden participar en este tipo de cita continental puramente por consideraciones ideológicas. Es decir, parece que estuviéramos retrocediendo a la época de la Guerra Fría o a aquella época oscura del macartismo. No nos queda a nosotros sino seguir profundizando los procesos de integración subregional, regional, en materia de integración. Y definitivamente yo soy un convencido que el mecanismo más importante que desde Venezuela tenemos es el ALBA-TCP, pero tiene que ser elevado a la categoría de un organismo internacional sujeto de derecho internacional público, de manera de darle la fortaleza necesaria ante todo este nuevo contexto geopolítico asignado por los intereses de los grandes hegemones. Fíjese, profesor, vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a irnos con el reporte vial. Quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestro coronel Viroria, la unidad del Servicio de Seguridad Vial. Vamos a ver cómo está esa autopista regional del centro. Pero quería dejar también un tema que va importantísimo con todo este péndulo de esta América meridional, que es el tema de los próximos eventos electorales en Brasil con Lula. Igualmente tenemos un evento electoral en Colombia con Petro. Es decir, toda una visión holística de hoy, también situarnos con estos vecinos, estos países vecinos, estos pueblos hermanos, que va concatenado con toda esta integralidad. Imaginémonos hoy la Unión Europea metida aquí, en esta América meridional. Igualmente, lo que ocurre también allá con la operación de Rusia. Saludar a el pueblo ruso y al gobierno que preside muy dignamente Vladimir Putin. Estrategia perfecta para librar al mundo del nazismo. No es poca cosa hoy. Quiero saludar a Glendy Gámez, a Venta Monegro, a Alexander González, Zuley María y a Ilianis 3D. Vamos a... Alianzas perfectas, Testilan y la Fundación Sucre. Testilan con una cantidad de ropa. Esta era ropa escolar para todas y todos, público, privado, todos, y en grandes cantidades. Y la Fundación Sucre en Alianza Perfecta, hoy, en esta semana, están en la ruta histórica. Está nuestro coronel Sandalio y todo ese equipo de muchachas y muchachos, niñas y niños y jóvenes, están visitando las fachadas de todo nuestro centro, pero también toda esa ruta histórica de lo que vivió nuestro padre Bolívar aquí en el Distrito Capital. Y volvemos ahora con estos temas que nos mueven, que es lo que ocurre y lo que puede ocurrir dentro de nuestra vecindad. Vamos a hablarlo muy coloquialmente con Brasil, con Colombia. ¿Cuál es esa visión hoy? Porque ya entraron en la etapa electoral. ¿Qué se puede vislumbrar hoy según todo ese tema de las encuestas y toda la información que llega a nivel internacional? Bueno, yo no dejo de estar preocupado en el caso de Colombia fundamentalmente,
no tanto Brasil, pero Colombia me preocupa. Las fechas claves allá son 29 de mayo, que es este mes, primera vuelta. En Colombia. En Colombia. 19 de junio, que es la segunda vuelta. Y si la memoria no me traiciona, 7 de agosto, que es la cuenta que le lleva Diosdado Cabello a Iván Duque para que se retire del Palacio o de la Casa de Nariño. Esas son las 3 fechas emblemáticas allá. Pero hay que analizar lo siguiente. En este contexto justamente que estamos hablando, en Colombia está pasando un poco lo que pasó en Venezuela cuando el comandante Chávez se lanza a la campaña presidencial en el 98, que los partidos tradicionales del establishment político de Venezuela, AD, COPEI, etcétera, se unen en torno a un candidato para tratar de frenar al comandante Chávez. Claro, en ese momento, y como siempre, pues la figura del comandante Chávez era sencillamente arrolladora y no pudieron lograr su objetivo. Pero es que en Colombia las cosas son distintas. En primer lugar, la diferencia que debe llevar Petro debe ser abismal para que las encuestas lo mantengan por arriba en todas, pero hay algunas que el margen cada vez se estrecha más. Pero como sabemos cómo se manejan allá los falsos positivos, no es de extrañar esa lectura de las encuestas. Pero cuando hacía el símil con la Venezuela del 98, fíjese, el establecimiento político colombiano, el Partido Liberal, que es el partido más antiguo de Colombia, fundado en 1848, mediados del siglo XIX. El Partido Conservador, fundado un año después, 1849. El Partido de la UDA, Álvaro Uribe. Y todo ese conglomerado de partidos del establecimiento político colombiano, fundamentalmente de derecha y de extrema derecha, y en general del establecimiento político colombiano, todos apoyan a Fico Gutiérrez. Todos están unidos en torno a esa figura. Entonces surge por primera vez en una opción distinta, para no calificarlo de otra manera, distinta, que es el señor Gustavo Petro a través de la figura del pacto histórico. Si ahí no pasa lo que ya ha venido pasando tradicionalmente en la política criolla colombiana, que es que lo desaparecen físicamente, ese margen tan estrecho que algunas encuestas le dan, que cada vez lo estrechan más, pudiera estar configurando el escenario para una segunda vuelta. Y si se va a una segunda vuelta en Colombia, las posibilidades de Petro se reducen todavía más. Y ahí no pasaría sino nuevamente, imagínense usted, un candidato apoyado por todo el establecimiento político colombiano que le estoy haciendo referencia. Yo estoy muy preocupado por lo de Colombia. E incluso en el caso que por alguna circunstancia para muchos esperanzadora llegara a obtener Petro la presidencia, Colombia sigue atada a esta geopolítica que estamos hablando, incluso de la OTAN de manera directa, sobre la cual Petro no se ha pronunciado, y no creo que pueda desprenderse tan fácilmente. Si trata de desprenderse, las consecuencias para él van a ser de bastante envergadura. Sin embargo, pudiera decirse, bueno, y esto es una opinión personal, que es el mal menor. Ahora, pero fíjese, hay algo importante ahí, porque yo vi con estas elecciones de Congreso cómo habló Petro del amor, un gobierno del amor, un gobierno de la paz. Le dio unas pinceladas, un cambio total de lo que es la tradición colombiana en el gobierno, pues en el gobierno colombiano. Yo siento que puede haber un cambio de toda la región si ganara Petro. Sí, si usted me pregunta, siempre es preferible que gane Petro. Obviamente, yo también apuesto que gane Petro. Lo que no veo claro es su accionar en el ejercicio de la presidencia
por cómo está cooptado el Estado colombiano desde fuera y desde dentro del país. Recorremos el caso de Ollantumala en el Perú, recorremos el caso de Lucio Gutiérrez en el Ecuador y, bueno, sin ir muy lejos, recorremos el propio caso de Pedro Castillo en este momento. Entonces, las posibilidades de maniobra de Petro, un Congreso además completamente fraccionado, no tiene gran margen de maniobra. Ciertamente, él ha dicho que es necesario, es más, lo acaba de volver a decir estando en Cúcuta hace 3 o 4 días, que es indispensable el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, pero también él ha dicho que Venezuela tiene una economía que dijo algo así como del infierno. De manera que, como cuando ganó Biden, a mí se me ocurrió decir en algún momento que la mala noticia, la buena noticia era que perdió Trump, pero la mala era que ganó Biden. Y el símil creo que es similar, valga la cacofonía. Definitivamente hay que apostar a Petro, pero no hay que perder de vista el poco margen de maniobra que va a tener para realmente hacer cambios dentro de la vida nacional colombiana. No olvidemos que los estadounidenses siguen controlando el país, incluso los estadounidenses y el narcotráfico. Llama la atención que después de Israel, el país del planeta donde los estadounidenses han invertido, han gastado más recursos económicos, es en Colombia, fundamentalmente a través del llamado Plan Colombia. Y después de décadas del Plan Colombia, cuando uno ve todos los últimos informes de las Naciones Unidas, las plantaciones de cultivos ilícitos se incrementan año tras año, teniendo ellos presencia en 7 bases militares estadounidenses, supuestamente para combatir el narcotráfico. Entonces, es muy difícil, va a ser muy difícil para el gobierno de Petro zafarse de esas amarras y adicionalmente la capacidad de maniobra que pueda tener desde el poder legislativo, ni hablar del ámbito internacional. En todo caso, siempre es preferible Petro que la otra opción que ya vimos por donde, cuál es su base, su sustento, digamos, político. Profesor, ¿y el caso de Brasil? En Brasil yo estoy un poco más relajado. En Brasil la opción de Lula... El pueblo maduró. Pero es que después de todo lo que ha pasado... El pueblo y los grupos políticos maduraron. Es evidente lo que le hicieron al propio Lula y lo que le hicieron a la presidenta Dilma. Dilma fue elegida con 55 millones de votos y la sacaron 55 congresistas. Sí. Eso es, o sea, el lawfare, pues, un golpe de Estado parlamentario además. Y el pueblo, Lula sacó de la pobreza millones y millones de brasileros. Es indiscutible el liderazgo mundial que tiene Lula da Silva. Se repotencia el Mercosur. Podríamos decir, ahí se va a hacer un eje nuevamente Caracas-Brasilia, indetenible. Y ya hay señales desde Buenos Aires para retomar ese eje. Pero esas señales de Buenos Aires porque ya están permisadas, ya le dieron permiso al señor Alberto Fernández, porque antes no se atrevía. Allá está nuestra representante diplomática Gisela Lugo de Montilla. Montilla, saludos, la que nos pueden la admiten a nivel de encargada de negocio, todavía no la admiten como embajadora, ¿verdad? Ya abogó, hizo público que había que restablecer al nivel que corresponde las relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de la visita que vinieron desde Washington a Miraflores, ¿no? Diplomáticamente significa esto, usted que tiene toda una experiencia cuando se está haciendo esos trámites, es que podemos retomar otra vez las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina. Las relaciones existen, lo que no existen es a nivel de embajadores. Una manera de bajarle el nivel a la relación
es a través de la encargaduría de negocios. Y entonces, a ese nivel está la relación de Venezuela, porque el señor Alberto Fernández no ha dado el paso para reconocer que Gisela Lugo de Montilla es la embajadora del gobierno de Nicolás Maduro Moro, porque las cartas credenciales dicen del gobierno de Nicolás Maduro Moro al gobierno de Alberto Fernández. O sea, es de gobierno a gobierno. Entonces, bueno, esa es un poco la situación en el caso de Argentina y Venezuela, pero yo creo que eso va por buen camino, ya después de la declaración pública del presidente Alberto Fernández, que repito, esa declaración vino después de la visita de Juan González de la Casa Blanca al final de la avenida Urdaneta, allá al Palacio de Miraflores, a entrevistarse con el presidente Nicolás Maduro por instrucción de Joe Biden. Y lo mismo están haciendo desde Paraguay y otros países que ya están, digamos, reconociendo la realidad política, porque no es que nos tragan, sino que ante la realidad que los arropa, tienen que doblegar sus posiciones viscerales, y yo diría miserables también, para llevar la relación al statu quo antes de la operación militar especial de Ucrania, de Rusia en Ucrania y las medidas de Occidente. Ahora, en el caso de Brasil, Lula todavía lo tiene más fácil porque el contrincante es el propio Bolsonaro, que está absolutamente despartillado tanto dentro como fuera de Brasil. La gente lo que está esperando es que se acabe ya el tiempo para que venga el proceso electoral en Brasil. O sea, realmente yo no tengo mayor preocupación, mi preocupación es Colombia. Vamos a ir a una pausa, profesor, y coincido con usted, la preocupación de hoy es Colombia. Vamos a irnos. Ya en este último segmento, ¿vale?, que estamos hoy trabajando temas que tienen que ver hoy a lo que es la multipolaridad, el multicentrismo, lo que ocurre ya próximamente para el mes que viene con la cumbre de las Américas. No podía faltar que en este mes de mayo perfecto estuviéramos tocando todos estos temas, porque estamos a la par con las declaraciones también igualmente del presidente de México, López Obrador. Hemos tocado todos estos temas que tienen que ver hoy con la geopolítica mundial, con nuestro profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de la División Bolívar Chávez, temas que hoy deben estar concatenados en el debate revolucionario, del cual es importantísimo ir trabajando todos estos temas. Apreciado profesor, por ahí le manda saludo al coronel Oliveira, quien es el nuevo director de la División Bolívar Chávez. Quiero saludar a nuestro general Dilio Rodríguez, a nuestro general Lara, quien es vicerrector, nuestro general Dilio, general rector, y general Lara, nuestro general vicerrector. Están nuestras y nuestros cadetes en las maniobras en el estado Lara. Saludar a todas y todos, toda nuestra juventud militar en las maniobras militares en este mes de mayo. ¿Qué podemos decir hoy con los balances? Porque hemos tocado varios temas, desde todo esto, toda esta visión americanista, pero con una visión bolivariana, pero también lo que ocurre hoy en la geopolítica, la geoeconomía, la geoenergía, con el tema de la operación Rusia contra el nazismo, que está impregnado en el gobierno de Ucrania. Bueno, sobre ese último aspecto, Borrell señaló hace 4 días en Madrid en una entrevista que, cuando no era de su competencia, pero dijo que la OTAN tenía operaciones militares en este momento en 14 geografías distintas, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque indica un expansionismo en busca de recursos energéticos, que es lo que motiva todo esto.
si esto se sigue expandiendo más hacia el este, que es para muchos el objetivo, que es, digamos, ya frenar un poco el avance de China, aun cuando China no sale de su territorio, no tiene esa visión imperial de conquistar nuevos territorios, pudiéramos estar ante una situación de consecuencias impredecibles. Creo que el tema que no hemos tocado, el tema de Taiwán, va a seguir estando sobre la agenda internacional y sobre la agenda del continente americano. Definitivamente, como dijimos al principio, lo que va a marcar la pauta en los próximos días va a ser la cumbre de las Américas, que va a ser la 9ª cumbre de las Américas, anunciada en la ciudad de Los Ángeles, y será muy interesante la posición que van a asumir el resto de los países del ALBA-TCP, incluso de la región del Caribe, que ya por algunas vocerías han anunciado su descontento con la no invitación a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, en un contexto además donde la República de Nicaragua está en ese lapso de 2 años, luego de también haber denunciado la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos y más recientemente incluso de haber expulsado de su territorio, el territorio sandinista, a los representantes del organismo hemisférico en la ciudad de Managua. De manera que el contexto es muy dinámico. A eso hay que sumarle lo que va a pasar en esta primera vuelta este mismo mes, o quizás el 19 de junio en segunda vuelta en Colombia, y luego las elecciones de Brasil en octubre, que yo creo que no debe haber mayor sorpresa, porque ahí se va a cambiar el rejuego, el equilibrio nuevamente geopolítico en el sistema interamericano, porque con posiciones como la de Lula, posiciones como la de López Obrador y posiciones como la de Venezuela y Nicaragua y Bolivia, ya empieza a haber una nueva articulación que, insisto, tenemos que fortalecerla en su institucionalidad, y lo que nosotros tenemos en este momento a la mano para ello es elevar a la categoría de organismo internacional al ALBA-TCP, para que no se siga manejando como una entelequia abstracta que no es tangible, más allá de los acuerdos que se puedan hacer por vía bilateral o entre varios estados, pero no como sujeto de derecho internacional público. De manera que siempre me gusta concluir en esto, porque creo que esto es un aspecto medular de la integración subregional y regional en el ámbito latinoamericano y caribeño. La geoeconomía, ¿qué significa esto ahorita? Bueno, eso significa justamente lo que estamos hablando. Fíjense que lo que está ahorita pasando, de alguna manera, aunque se pretenda negar, es la visión energética del comandante Hugo Chávez, porque cuando en marzo de 2003 se revienta el techo de la banda de precios que había decretado la OPEP, que se revienta con la invasión de Irak, es el comandante Chávez el que tiene la iniciativa de articular las políticas de la OPEP con los productores no OPEP, lo que se denomina la OPEP Plus. Y es justamente ese mecanismo, OPEP Plus, el que está imperando hoy en día. Y es por eso que hay una articulación perfecta en este momento de conflicto bélico en Europa, una articulación entre el productor principal, que es Rusia, con la OPEP. Eso es OPEP Plus. Hay otros actores ahí en OPEP Plus que nos han permitido mantener el status quo contra las exigencias estadounidenses, que por primera vez y de manera impensable ha alejado
a la casa saudita gobernante en Arabia Saudí del establishment estadounidense. Por primera vez, algo impensable, por primera vez eso está pasando y se mantiene la política de OPEC Plus, que repito, es obra del genio creador del comandante Hugo Chávez Frías. Y no podía faltar que usted lo nombrara porque aquí usted tiene sus tomos que están en la librería del sur, ¿no? Correcto. Ahí es un Librería seguimiento, Colombella. un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías. Por eso es que usted aquí es invitado permanente. Muchas gracias. De verdad que para mí es un honor, profesor de la Universidad Militar de Venezuela, de nuestra división Bolívar Chávez y de otros espacios que son hoy templos sagrados. No podía faltar que estuviera con nosotros Ramón López. Vamos a despedirnos por el día de hoy, apreciado profesor. Vamos a irnos con el reporte del INEA. Vamos a ver qué es lo que acontece en la Venezuela Azul y nos vamos con una música bella. Vamos a saludar a Escena Global, Gabriel Piso de Eremar, David Carvajal, igualmente Flores García, Nelson Martínez, Manso Cordero y Odalis Rodríguez. Por el día de hoy espero que les haya gustado todos estos temas de interés porque es referente informativo.